La MG de hoy en día se parece poco a la que conocimos a principios de los 2000 en España, donde modelos como los ZS, ZT y sobre todo ZR se veían con relativa frecuencia por nuestras calles. La mayoría de ellos eran modelos de rover con motores más potentes, un aspecto más agresivo y con una puesta a punto más deportiva. Kilómetro 77 ya estaba dando guerra en aquellos primeros compases del nuevo milenio, e incluso llegamos a publicar la prueba de alguno de ellos. Todo un viaje en el tiempo. Pero en abril de 2005 las cosas se torcieron de manera irremediable para el grupo MG Rover, que se declaró en bancarrota y dejó de producir coches en la icónica fábrica de Longbridge, cerca de Birmingham. Afortunadamente, pocos meses después, la empresa Nanjing Automobile, de origen chino, se hizo con la compañía y pasados 2 años, tras fusionarse con SAIC Motor Corporation, comenzó a diseñar y fabricar coches de nuevo. Empezó por los mercados inglés y chino y posteriormente se expandió por toda Europa. A España llegó en 2021 con una gama que nada tenía que ver con los últimos MG de los años 2000. La deportividad dio paso a la electrificación y el diseño agresivo a uno más amable, con varios SUV de talante familiar y práctico. Un cambio enorme, de eso no hay duda, pero ¿acaso no hemos cambiado también nosotros? Y todo esto nos lleva al día de hoy, a este coche, quizá el más importante de este nuevo resurgir de MG por su relevancia, el MG4. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Pues por varios motivos, pero el principal, mide 4,30 metros de longitud, es decir, está en una categoría muy disputada. Pero además, y sobre todo, porque es eléctrico, y es un eléctrico que cuesta más o menos lo mismo que coches con motor de combustión. Es más, hay coches con motor de combustión de características parecidas que cuestan más. Parece claro, por tanto, que estamos ante un coche candidato a ese título que llevamos escuchando muchos años, pero que parece no llegar, el eléctrico del pueblo. ¿Creéis que lo conseguirá? ¿Tiene argumentos para ello? Pues si me acompañáis en este vídeo, vamos a descubrirlo. Si os parece, vamos a empezar por el interior. Pero antes de eso quería hacer una puntualización que al menos a mí me parece importante. Los coches eléctricos en general, y el MG4 no es una excepción, suelen tener una distancia entre ejes mayor de lo normal. Y esto es así porque los fabricantes quieren meter eso, entre los dos ejes de ruedas, la batería de alta tensión. Es el lugar, digamos, idóneo para el reparto de pesos y para alejarla de lugares susceptibles de impactos como son los extremos de la carrocería. Esto da lugar a coches con voladizos bastante cortos y, por lo menos en el caso del MG, a un habitáculo bastante amplio. Y no solo es eso, también el acceso al habitáculo suele ser mejor. Fijaos las puertas, qué tamaño tienen las de este MG4, son enormes y liberan un hueco bastante diáfano que hace que el acceso sea bastante cómodo. Dicho esto y hecha la puntualización, ahora sí vamos a hablar del interior, así que acompañadme. Ahora mismo estoy sentado aquí en las plazas traseras, justo detrás del asiento del conductor que está colocado para mí, que mido 1,83 de altura. Como veis, no es que vaya sobrado de espacio para las piernas, pero no me llegan a rozar con el asiento delantero. Por altura hasta el techo, aunque me estire tampoco llego a rozar, por lo tanto podría viajar aquí con relativa comodidad. El aspecto más crítico en este coche es la anchura entre puertas, aunque es algo que ocurre habitualmente con coches de este tamaño. Y no solo por espacio, que es verdad que no hay demasiado, sino porque también hay un detalle que no invita a viajar en esta plaza, y es que no hay reposacabezas central, un detalle que me parece bastante feo. Por lo demás, las atenciones tampoco es que sean muy grandes, que haya muchísimas, pero bueno, hay una toma USB, hay un hueco aquí justo debajo bastante amplio, también los hay en las puertas, los típicos revisteros y dos huecos aquí bastante curiosos en cada respaldo del asiento delantero que sirve para colocar teléfonos móviles, por ejemplo. ¿Qué más cosas hay? Nos faltan asideros, en el techo no hay asideros, no hay el reposacabezas que os he comentado, no hay salidas de aire entre los dos asientos delanteros y tampoco hay un plafón de iluminación, algo que a oscuras en garajes, por ejemplo, para sacar o meter niños, pues resulta un poquito incómodo. Eso sí, un aspecto bueno que tienen estas plazas traseras es que el túnel central, el túnel de transmisión que recorre longitudinalmente la carrocería, apenas sobresale. Como veis, es muy bajito y eso nos permite pasar de una plaza a otra con relativa facilidad. Y ahora pasamos a las plazas delanteras. El salpicadero, como podéis ver, tiene un aspecto muy sencillo y también es convencional en el sentido de que tiene dos pantallas, que es una configuración muy habitual hoy en día. La instrumentación tiene 7 pulgadas y el sistema multimedia 10,25. Ambas tienen varias características en común, como por ejemplo una calidad de imagen bastante buena y que se ve muy bien incluso en condiciones de luz adversas, por ejemplo cuando le da directamente el sol.
También tiene en común que tiene unos gráficos, es decir, unas letras, unos números muy pequeños, y eso en marcha a veces dificulta su visibilidad. Y ahora sí, ya centrándome en esta pantalla, la del sistema multimedia, he de decir que no es especialmente rápida. Además, en no pocas ocasiones hace falta pulsar varias veces para que ejecute una acción. Y si a eso le sumamos que los menús no son especialmente intuitivos, que a veces hay que pulsar en más menús, submenús de los que uno quisiera, pues la experiencia de uso no es demasiado buena. También hay que tener en cuenta que desde aquí se maneja prácticamente todo, que es una configuración que hoy en día está bastante de moda, pero que bajo mi punto de vista no es especialmente agradable o no es especialmente seguro, porque obliga a desatender la carretera en muchas ocasiones. Por lo tanto, sistema multimedia, bueno, es correcto, no es especialmente rápido y aglutina todo. En cuanto al espacio de almacenamiento, es decir, los huecos portaobjetos, el MG4 va bien servido. Aquí justo delante del selector del cambio hay una superficie con la base de goma que en esta versión, la más alta de gama, incluye un cargador inalámbrico para teléfonos móviles. Entre los dos asientos hay otro hueco muy generoso, también con la base de goma y con una persianilla retráctil, y bajo el reposabrazos un cajón bastante profundo. La guantera, en cambio, no es demasiado amplia, pero resulta suficiente para llevar la documentación del coche y algún elemento adicional. Y en cuanto a calidad de acabados y materiales de recubrimiento del interior, pues he de decir que son correctos, pero dentro de la sencillez general del coche. La parte superior del salpicadero, por ejemplo, tiene esta plancha de plástico que es blandito, pero todo lo demás, sobre todo de aquí para abajo, es plástico duro y aspecto un poquito más vasto. A pesar de todo, durante toda la prueba, que he hecho más o menos unos 1500 kilómetros, no he percibido ruidos por desajustes en marcha. Sí que es verdad que hay modelos que están mejor acabados en este sentido, como por ejemplo el Cupra Born o el Renault Megane E-Tech, y otros que son solo un poquito mejor, como el Volkswagen ID.3. Este es el maletero del MG4. En esta versión en concreto, que es la que tiene el acabado Luxury, es decir, el más alto de gama, tiene 350 litros. No es un volumen especialmente favorable frente a modelos como el Cupra Born, el Volkswagen ID.3 o el Renault Megane E-Tech eléctrico, que tienen uno mayor, pero tampoco se queda demasiado lejos. Como os he dicho, esta es la versión tope de gama y por ello trae este piso móvil que se puede colocar en dos alturas distintas y así crear dos espacios diferenciados, algo que puede resultar de utilidad en muchas ocasiones. Por lo demás, no hay nada fuera de lo normal. Unas redecillas aquí en los laterales, unas pequeñas perchas para colgar bolsas y un solo plafón de iluminación que, como curiosidad, es el único de tipo LED que tiene el coche en todo el habitáculo. Por cierto, da una luz muy tenue. Las formas del espacio de carga, como veis, son bastante homogéneas, y como el piso está a solo 70 centímetros del suelo, que no es mucho, pues resulta bastante fácil de cargar. Un maletero correcto. Y hecho el repaso al interior, ahora toca conducir. ¿Qué tal va este coche?, os preguntaréis. Pues lo cierto es que nada mal. No es un coche apasionante, de esos que apetece conducir simplemente por el hecho de hacerlo, pero la verdad es que cumple muy bien con su cometido de llevar a gente de un sitio a otro, de un lugar a otro. Es un coche con una suspensión más bien blandita, es decir, es cómodo, y además, como el habitáculo está bastante bien aislado del ruido exterior y el motor eléctrico apenas hace ruido, pues hace que los viajes sean bastante placenteros. Además, no sé si lo habréis visto y si no, os invito a ello, en nuestras habituales pruebas en circuito de esquiva y slalom, ha reaccionado muy bien, de manera muy segura y poniéndole las cosas muy fácil al conductor, que por otra parte era yo. Resumiendo un poco, salvo para aquellas personas que busquen algo muy específico, como por ejemplo un coche muy ágil o extremadamente cómodo, este MG cumplirá muy bien con sus expectativas. Es un coche fácil de conducir, cómodo y muy seguro. Un coche familiar muy práctico y muy recomendable. Esta unidad en concreto, como os he comentado antes, es la más alta de gama y eso implica que lleva un motor de 204 caballos y una batería de 64 kWh de capacidad. Si nos atenemos únicamente a la potencia del motor, igual nos pensamos que estamos ante un pequeño deportivo, ¿no?, de 204 caballos. Pero lo cierto es que las cosas han cambiado, no es como hace unos años. Es un coche que corre, no me malinterpretéis, el coche corre, pero claro, esos 204 caballos tienen que mover un coche de 1.800 kilos, casi 1.800 kilos, y eso en la práctica se nota. Nosotros hemos medido una aceleración de 80 a 120 km por hora en 5,1 segundos, es decir, uno más de lo que necesitó el Renault Megane E-Tech eléctrico de 218 caballos y exactamente lo mismo que un Cupra Born y un Volkswagen ID.3, ambos con 204 caballos. Cifras buenas en términos generales y que en la práctica supone que no vamos a echar en falta más potencia en prácticamente ningún momento.
Para poner estas cifras en un contexto más amplio y ya comparando con vehículos que tienen motor de combustión, este MG4 de 204 caballos corre más o menos lo mismo que modelos tan variopintos como el BMW X5 Diesel de 265 caballos, el Hyundai Tucson híbrido no enchufable de 230 caballos o el Volkswagen Passat Variant TSI de 190 caballos. Y ahora pasamos a un tema, digamos, peliagudo en coches eléctricos, la autonomía, o lo que es lo mismo, lo que podemos recorrer antes de parar a cargar. Este MG, recordemos, con motor de 204 caballos y batería de 64 kWh de capacidad, es en general un coche eficiente. Para esta versión en concreto, MG dice que se pueden recorrer 435 kilómetros, pero eso, como os podéis imaginar, es en situaciones muy concretas. No digo que no se puedan recorrer esos kilómetros, pero para ello se tienen que dar condiciones especialmente favorables y además todas a la vez. En condiciones de circulación reales, por todo tipo de vías y utilizando elementos de confort, como por ejemplo el climatizador o los asientos calefactables, lo normal es que el consumo se estabilice más o menos en 18-18,5 kWh a los 100. Eso se traduce en una autonomía de unos 340 kilómetros, eso sí, agotando por completo la batería, una práctica que no es recomendable hacer para la salud de la misma. Otro aspecto clave en estos coches, en los eléctricos, es la recarga, o más bien la potencia a la que se lleva a cabo la misma. Según MG, esta versión del MG4 puede cargar en corriente continua a una potencia máxima de 135 kilovatios. Pero según nuestra experiencia, esa cifra se queda corta. Hemos visto en repetidas ocasiones que llega a 140-141 kilovatios. Y además se mantiene constante ese pico de potencia hasta aproximadamente el 50% de la carga. A partir de ahí y hasta el 80% disminuyen de manera gradual, que es lo habitual, y a partir de ahí sí que es verdad que carga un poquito más lento. A modo orientativo y hablando en términos de tiempo, que es lo verdaderamente importante, este MG4 puede cargar del 15 al 80% en aproximadamente poco más de 20 minutos y hasta el 90% en poco más de media hora. Al inicio de este vídeo hice una pregunta al aire diciendo si este coche tendría argumentos suficientes para ser eso, para obtener el título de eléctrico del pueblo. Y he de decir que tras convivir con él varios días y recorrer más de 1500 kilómetros, creo que tiene muchas papeletas para serlo. Obviamente no va a dar lugar a un cambio tan importante como por ejemplo el SEAT 600 supuso para el panorama automovilístico español, pero bajo mi punto de vista yo creo que ha sembrado la semilla de esos coches eléctricos con un precio más o menos razonable y con un buen desempeño. Porque lo cierto es que hay pocas pegas que achacarle a este coche. Es cierto, hay cosas mejorables, como todos los coches, pero en general lo hace todo más o menos bien y es un coche muy agradable de llevar en el día a día. ¿Será el coche del pueblo, el coche eléctrico del pueblo? El tiempo lo dirá. Para mí, personalmente, me parece que es un buen coche y un buen coche eléctrico.